Good afternoon. I'm Mandy Cohen. I'm Secretary of the Department of Health and Human Services, and I'm very pleased to have Dr. Viviana Martinez-Bianchi here today. Dr. Martinez-Bianchi is with the Duke Department of Family Medicine and Community Health and a member of our Historically Marginalized Populations COVID-19 Response Work Group. And she's going to lead us through today's press briefing. All right, over to you. Muchas gracias, secretaria doctora Cohen. Aquí estoy, una vez más, dirigiéndome a las personas y familias latinas en Carolina del Norte. Hoy temprano, el gobernador Cooper y la secretaria Cohen anunciaron la campaña Cualquiera que sea su razón, una nueva campaña pública a nivel estatal para alentar a todos los habitantes de Carolina del Norte a usar una máscara en nuestra lucha colectiva contra el COVID-19. Esta campaña presenta a personas y lugares reales de Carolina del Norte y se enfoca en las razones personales por la que los habitantes de Carolina del Norte en todo el estado eligen todos los días hacer su parte para detener la propagación del COVID-19. El gobernador Roy Cooper dijo: usar una máscara es una manera simple y efectiva de cuidar a nuestras comunidades y ayudar a nuestra economía. Uso una máscara para proteger a mi familia y mis seres queridos, y porque sé que mis acciones contribuyen al esfuerzo de nuestro Estado para frenar la propagación de este virus. El desarrollo de la campaña Cualquiera que sea tu razón fue un esfuerzo de equipo, y estamos muy orgullosos de compartir con ustedes este esfuerzo. El equipo incluyó organizaciones colaboradoras y líderes comunitarios que se sentaron a la mesa para compartir su experiencia, conocimientos y lo que están viendo y escuchando en sus propias comunidades. El equipo incluyó a más de 150 latinas y latinos, Latinx de todo Carolina del Norte que participaron en encuestas de investigación, en grupos focales y discusiones para ayudarnos a comprender mejor los desafíos que enfrentan los habitantes de Carolina del Norte en nuestros esfuerzos colectivos para proteger a nuestras familias del COVID-19. El equipo incluyó miembros dedicados del Grupo de Trabajo de Poblaciones Históricamente Marginadas y otros en North Carolina DHHS que han trabajado incansablemente para investigar, para comprender y ayudar a superar las barreras a la información y el acceso a los recursos dentro de nuestra comunidad latina. La semana pasada se anunció Recuerde las 3 M's y esta semana el Departamento de Salud y Recursos Humanos anuncia Cualquiera que sea tu razón, ponte la mascarilla. Para asegurar que este mensaje llegue a la comunidad latina, estamos transmitiendo los anuncios en la televisión, la radio, redes sociales y sitios web en español y estamos pidiendo a nuestras organizaciones comunitarias asociadas que se unan a nosotros para hacer correr la voz. Esta campaña trata sobre un hecho simple. Lo más simple que podemos hacer para proteger a nuestras familias es que todos los habitantes de Carolina del Norte se pongan detrás de la máscara. Hasta la fecha, 172,000 personas en Carolina del Norte han dado positivo por el virus de COVID-19 y un número desproporcionado de esos casos ha ocurrido en las comunidades latinas, hispanas, negras, afroamericanas e indígeno-americanas. Casi 42,000 Latinx han dado positivo y 270 personas han muerto por COVID-19, 270 hispanos o Latinx. North Carolina DHHS se compromete a garantizar que el mensaje de prevención de la campaña, cualquiera que sea su razón, llegue a las personas en todo el estado con un enfoque intencional en llegar a las comunidades históricamente marginadas más afectadas por la pandemia. Para apoyar este objetivo, North Carolina Department of Health and Human Services ha comprometido aproximadamente $3.9 millones de fondos de la ley CARES para la campaña. La campaña, Cualquiera que sea tu razón, incluirá una serie de anuncios de servicio público de radio y televisión y anuncios en las redes sociales
que se reproducirán en toda la Carolina del Norte durante el otoño. El mensaje fundamental sobre la prevención incluirá promociones comunitarias, como publicaciones impresas, anuncios gráficos en línea y exhibiciones en estaciones de servicio, tiendas de conveniencia, estaciones de autobuses y dentro de los autobuses. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es su razón para usar una mascarilla? Les digo la mía. Uso una máscara para proteger a mi esposo, que tiene inmunosupresión y una condición médica crónica. La uso para proteger a mi mamá, de 80 años, que ha sido enorme apoyo para mi éxito en mi carrera y como inmigrante a este país. ¿Cómo voy a enfermarla? Uso la mascarilla para proteger a mi hijo, un estudiante universitario, y a sus compañeros en la facultad. La uso para proteger a mis pacientes que me ven en Duke Family Medicine y para proteger a mis colegas y a los médicos en formación, los residentes, los estudiantes, las enfermeras y el personal con el que trabajo todos los días en Duke. Para sobrevivir, el virus tiene que pasar de una persona a la otra. La máscara no se lo permite. ¿Cuál es tu razón? ¿Es tu bebé, tu abuela, tu papá? ¿Es el amor de tu vida? ¿Los amigos con los que viajas todos los días en tu camino al trabajo? ¿Tu grupo de estudio bíblico? ¿Tus compañeros de la escuela? Sea cual sea tu motivo, pon todo ese amor en elegir tu máscara. Úsala con orgullo. Puedes llegar a salvar una vida. Muchas gracias. No puedes saber si una persona tiene COVID-19 tan solo con verla. Y aunque no puedes saber quién tiene el virus, sí puedes saber que todos los que usan una mascarilla tienen una razón. Cualquiera que sea tu razón, ponte la mascarilla. Y ahora iremos a preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta es de Victoria Boulobasis. Gracias. Yo quería preguntar sobre los trabajadores del campo. En una reunión pública virtual con la comunidad latina el 13 de agosto, el gobernador Cooper prometió que anunciaría una orden ejecutiva para apoyar y proteger los trabajadores esenciales, incluyendo trabajadores agrícolas y también quienes trabajan en procesadores de carne y pollo. Hoy varias organizaciones que apoyan a esos trabajadores dicen que el gobernador rescindió esa promesa y que no hay orden ejecutiva. Queremos saber qué pasó y cuál es el plan y qué está haciendo el Estado para colaborar con los gobiernos locales y también los empleadores para apoyar y proteger la comunidad trabajadora esencial. Voy a contestar parte de esto y luego le voy a pedir a la doctora Cohen. En parte, tenemos un programa de trabajadores del campo muy fuerte dentro de Carolina del Norte y no es un trabajo nuevo para Carolina del Norte. Entonces, se está trabajando en proveer equipo de protección personal, incluyendo sanitizadores, máscaras y en más de 1 millón a los trabajadores del campo. Estamos también asegurándonos que los programas de salud del trabajador del campo tengan el equipo de protección necesaria. Estamos ayudando a que haya testeo comunitario dentro de los espacios donde trabajan los trabajadores del campo y que se mantenga, que sea accesible el testeo para los trabajadores del campo. Se está logrando mantener mayor cantidad de casas para poder aislar a las personas que testeen positivos, que tengan que tener cuarentena. Y se está trabajando también en lograr el reembolso, que se les dé dinero y comida para los que tengan que estar aislándose. Y además y dárseles shelter, un lugar en donde vivir cuando no lo haya suficiente.
Y además hay un proyecto nuevo de llevar conectividad de Internet a los trabajadores del campo, así que puedan acceder en forma virtual a visitas de telesalud y a información de la salud también. Con respecto a la orden ejecutiva. Doctora Cohen seguirá con la respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Como Como el departamento hemos estado muy enfocados en asegurarnos que podamos proteger a los trabajadores a través de esta pandemia. La doctora Viviana Martínez Bianchi acaba de explicarles una serie de actividades que estamos realizando, pero también coordinamos cercanamente con las granjas, así como con el Departamento de Agricultura, para cerciorarnos que estamos colaborando en colaboración para proteger a los trabajadores agrícolas. Vamos a continuar trabajando de manera colaborativa para cerciorarnos que podamos proteger a los trabajadores mediante esto, y creemos que este trabajo de colaboración va a continuar permitiéndonos tener acceso a las granjas para ofrecer pruebas, para poder ofrecer fondos estatales, equipo de protección personal, para poder ofrecer fondos para viviendas estatales, así como otro acceso y apoyo para la gente que está aislada y en cuarentena. Seguiremos trabajando en colaboración con nuestros aliados en el área de agricultura para asegurar que estemos protegiendo a los trabajadores agrícolas. Gracias. Gracias, doctora Cohen. ¿Otra pregunta? Siguiente pregunta de Karina Neira, ¿de qué pasa? Buenas tardes, doctora Viviana. Voy a hacer una pregunta referente a lo que mencionó usted sobre las acciones que se están tomando en los campamentos. ¿Dónde se han hecho las pruebas en estos campamentos que ustedes mencionaron? Y si se están haciendo de manera regular los testeos. La doctora Cohen va a contestar esta pregunta. Muchas gracias por esa pregunta. Y sí, en el Estado estamos apoyando la realización de pruebas en eventos que se realizan en granjas, y vamos a continuar trabajando con nuestro programa agrícola y nuestros trabajadores para hacer más pruebas con fondos estatales en los sitios donde están las granjas. Gracias. Hay programas en todo el estado que están apoyando a los trabajadores del agro para que puedan acceder a los tests. Y desde el punto de vista de la comunidad latina, lo que estamos necesitando ver es cómo lograr que la comunidad latina se llegue a esos tests. Sabemos que en algunos lados se abre una carpa y se planea el testeo y luego no tenemos la gente que esté llegando a ese test. Entonces estamos tratando de entender cuáles son las barreras que las personas están teniendo a ir a hacerse el test cuando la oportunidad de hacérselo sí ya existe. La próxima pregunta. Siguiente pregunta del señor Daniel Diotto, Telemundo Charlotte. Sí, muchas gracias. Gracias a la doctora Cohen y también a la doctora Martínez Bianchi. Tengo dos preguntas en una. La primera es, el gobierno federal está anunciando que posiblemente para noviembre primero, tengamos una vacuna. Los CDC han dicho en las últimas horas que los estados deberían estar preparándose ya para una eventual distribución y la logística para la vacuna. Quería saber dónde está el estado de Carolina del Norte en este sentido. Y la otra pregunta es,
¿qué recomendaciones hay para nuestra comunidad hispana que ahora viene este próximo Labor Day y ya sabemos lo que pasó en aquel 4 de julio? Gracias. Muchas gracias. Voy a contestar la primera parte de la pregunta. Estamos comenzando a planear para eventualmente tener una vacuna. Sin embargo, hay mucha información científica que tenemos que realizar, más investigaciones que se están realizando para cerciorarnos que las vacunas sean sanas y eficaces. Así que mientras estamos haciendo trabajo de planeación, tenemos más tiempo, va a pasar más tiempo antes de ver una vacuna, mientras que los científicos siguen haciendo su trabajo. Hay ensayos clínicos que se están realizando aquí en Carolina del Norte y nosotros motivamos a que las personas se inscriban en estos ensayos. Necesitamos buena investigación para comprender cómo las vacunas están actuando en todos los segmentos de la población, personas mayores, personas que son de distintas etnicidades o razas. Así que motivamos a que las personas participen en los ensayos. Vamos a continuar hablando de vacunas conforme aprendamos más, pero estamos en la etapa de planeación. Hay mucho más que aprender. Voy a cederle la palabra a la doctora Martínez Bianchi para que hable más acerca de cómo prepararse para el día del trabajo. Muchas gracias, doctora Cohen. Si están viendo esta programación, mi máscara lo está diciendo. Durante el día del trabajo tenemos que tener cariño, utilizar la máscara por cariño a nuestras familias y a las demás personas, mantener la distancia cuando estamos con otras personas que no viven bajo nuestro mismo techo, mantener el cuidado de no estar en espacios cerrados que tengan más de 25 personas, de acuerdo a la fase 2.5 en la que estamos, mantenernos en lugares que estén ventilados si son cerrados, y si son abiertos, que no sea, estamos hablando, cuando se habla de 50 personas en espacios abiertos, estamos hablando también de 50 personas en un espacio abierto que están guardando distancia, no todos juntitos, no todos amuchaditos juntos al lado del otro. En otros momentos, en otras fiestas previas, ya sea el 4 de julio, el Día de la Madre o el Día del Padre, cada vez que hubo ese tipo de reuniones, vimos un pico de casos saliendo de la comunidad latina. Entonces estamos muy preocupados en este momento que sigamos protegiéndonos el uno al otro. Si tiene fiebre, si tiene chuchos, si se siente como que está engripado, es muy probable que en realidad en esta época del año todavía sea el COVID. Hay que mantenerse en casa, hacerse el test y aislarse con su familia. Si está si había sido expuesto a una persona que tiene el COVID, tiene que mantener esos 14 días de mantenerse aislado. Entonces, sea como sea el día del trabajo, hay que estar pensando en que sea un día como todos los demás en la cuestión de este cuidado, de utilizar la máscara, pensar por quién lo hago, ¿no? ¿Por qué estoy poniéndome detrás de la máscara y proteger a los demás? Muchas gracias. La próxima pregunta. Siguiente pregunta del señor Galo Baird de Northern Media. Doctora Viviana, buenas tardes. La saludo y una pregunta especial, ¿no? Iba a ser la inquietud acerca del feriado que viene, pero ahora más bien, luego de este feriado se viene ya lo que es el mes de septiembre, un mes de septiembre donde ya se comienza a planificar del regreso a clases. Muchas juntas escolares ya están decidiendo hacer un cambio de su metodología porque parece ser que el sistema virtual o remoto no está funcionando adecuadamente, y esto pasa no solamente aquí, sino en diferentes estados del país. Estamos ya en estos momentos listos para que los estudiantes puedan regresar, aunque sea poco a poco, a las escuelas de Carolina del Norte. El Departamento de Salud, la doctora Cohen, el gobernador, están observando continuamente a qué estamos listos, ¿verdad? En este momento supimos, ¿verdad?, que en donde se reunieron muchos estudiantes juntos, en los colleges, en lugares en donde no se había estado utilizando la mascarilla,
se logró un nuevo brote. Entonces, estamos observando con mucho cuidado antes de decidir que todos los niños vuelvan a la escuela juntos. Mientras tanto, lo que creo que es muy importante como padres es pensar en que si el niño o niña que tenemos es mayor de 5 años, se le debe enseñar a utilizar su mascarilla, ¿verdad? Cómo hacer para protegerse a sí mismo, cómo protegerse ellos, cómo proteger a sus amiguitos, cómo jugar de una manera en donde estemos protegiéndonos el uno al otro. La semana pasada estaba trabajando con los nuevos trabajadores comunitarios de la nueva grant que saliendo, y uno de ellos me hablaba de que su niña de 7 años es la que ha convencido al resto de la familia de la importancia de usar la mascarilla. Entonces, tengamos confianza en que nuestros niños también tienen sabiduría y que pueden ayudar a que nos estemos protegiendo todos. Gracias. La próxima pregunta. Próxima pregunta del señor Walter Gómez de Enlace Latino. Sí, muy buenas tardes. Y es también en referencia a los trabajadores del campo. El comisionado del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, Esteban Trosler, compartió un comunicado con nuevos lineamientos a las personas que son asintomáticos y dice que deben realizar y deben continuar realizando sus tareas a pesar de haber estado expuestos al COVID-19. ¿Cómo se toma este mensaje cuando estamos diciendo háganse la prueba, quédense en cuarentena, cuando llega ese comunicado a los trabajadores para que continúen laborando a pesar de estar expuesto al COVID-19? Gracias por esa pregunta. Es importante cuando alguien tiene síntomas de COVID-19 o ha estado expuesto a COVID-19 que se aíslen o se pongan en cuarentena. Sabemos que esto puede ser un desafío. Sin embargo, tenemos maneras de ayudarles a esas personas para que se pongan en cuarentena y permanezcan en casa cuando estén enfermos. Acabamos de lanzar un nuevo programa para ayudar a los trabajadores. Ofrecemos un pago de alivio debido a COVID, porque sabemos que si las personas no van a trabajar, no van a recibir su sueldo. Y ellos necesitan ayuda con la entrega de alimentos o con transporte o para pagar la renta. Así que nosotros en 20 condados tenemos la capacidad de ayudarles. Y es mediante los trabajadores comunitarios que la doctora Martínez Bianchi, ella los ha estado capacitando para que les ayude a que permanezcan en casa. Queremos colaborar con los empleadores para que ellos comprendan la importancia de que las personas que están expuestas se puedan quedar en casa. Motivamos que las personas trabajen con el Departamento de Salud local y continuaremos colaborando con estos empleadores para que comprendan la importancia de que sus empleados se queden en casa si ya han estado expuestos. Si no quieren que todo el lugar laboral, todos se enfermen y tengan que cerrar su negocio. Así que hay maneras de detener la propagación del virus y colaborar con el Departamento de Salud local para poder reducir la propagación del virus. Y también contamos con apoyo para los trabajadores para que ellos se queden en casa con éxito. Gracias. Próxima pregunta. Nuestra última pregunta para la señora Andrea Forcada, ¿qué pasa? Noticias. Hola, buenas tardes, gracias. Yo tendría dos preguntas. La primera sería en relación con lo que veníamos hablando. Quisiera saber cuáles son las recomendaciones específicas para este tipo de trabajadores, para los trabajadores esenciales, sobre todo los del sector de la construcción, el campo, plantas procesadoras, fábricas, sí tiene que seguir trabajando aún así siendo sintomáticos. Mi segunda pregunta sería, dentro de esta campaña que hoy están lanzando,
¿hay algún plan de acción? ¿Hay algún plan para el reparto de mascarillas, de cubrebocas en lugares como los que venía diciendo, de los sectores de construcción, el campo, y cómo asegurar que los empleadores reparten las mascarillas a sus trabajadores? Gracias. Doctora, a seguir con esa respuesta. Gracias por la pregunta. Hemos comprado y distribuido millones de mascarillas. Algunas de ellas son de grado médico, como la que yo estoy utilizando. Otras son de tela, que cubren la cara, pero hemos distribuido millones de mascarillas en el área de agricultura y hemos trabajado con otros aliados, empleadores, y los hemos comprado para los empleados y se han distribuido. Colaboramos con la comunidad religiosa y otras organizaciones comunitarias. Nos hemos aliado con 5 organizaciones basadas en comunitarias para latinos para que nos ayuden a distribuir estas mascarillas, así como colaborar con los gobiernos locales y los servicios de emergencia. Así que esperamos que todos puedan tener acceso a mascarillas. Cuando vean los anuncios de televisión y digan, ¿por qué estás usando mascarilla? ¿Por qué te estás tapando la cara? De esa manera tienen un acceso a una serie de mecanismos. Hemos estado comprando y entregando mascarillas en todo el estado. Motivamos que si hay algún empleador u otros que quieren tener acceso a más mascarillas, por favor comuníquense con el Departamento de Salud local o bien con los centros de salud comunitarios, y ellos pueden colaborar con el Estado para asegurar que les podamos enviar más mascarillas a las personas que las necesitan en la comunidad. Gracias. Muchas gracias a todos por haber participado y de nuevo, como lo decía antes, piensa por quién, cuál es su razón para utilizar la máscara, ¿sí? Muchísimas gracias.